Bueno, vamos ahora con este segundo ejercicio que tenía la misma idea que el anterior, simplemente que ahora teníamos un cuerpo rígido, pero bueno, era un poquito más cuentoso que el anterior. Voy a hacer este mismo gráfico pero más rápido, ¿sí? Acá tenemos la pared, acá tenemos el cuerpo rígido, ¿sí? Y acá tenemos el famoso cable que hace la tensión, ¿sí? Y acá tenemos la masa suspendida de 20 newton. 20 newton, perfecto. Bueno, hasta acá todo fácil. Primer complejidad que tiene el ejercicio, ¿no? Que no habla en ninguna unidad, simplemente habla en relación a un determinado largo. Dice que esto mide 6 veces el largo de algo, ¿sí? 6L. Después tenemos este otro segmento que mide 5 veces L, la magnitud de esta L la mide en 5 y esto mide 3L. ¿Sí? Por ende, el largo del cuerpo rígido es 8 veces L. El 8 por ahí no lo usamos, o por ahí sí, ahora lo vemos. Y bueno, con esto ya estamos en condiciones de empezar. Lo primero que uno necesita es ver desde dónde va a plantear el sistema de ejes ordenados, obviamente, como siempre. Y ver los ángulos, ¿no? Importantes. A ver, sobre este cuerpo rígido tenemos obviamente el peso. Vamos a tener una tensión, ¿sí? Esta tensión va en diagonal, ya a priori va en diagonal a comparación de la tensión del cable. Vamos a tomar la tensión del cable, va en diagonal a comparación del peso. Y después acá tenemos la pared, ¿sí? Que, bueno, a priori hace fuerza en ambos sentidos, ¿sí? Impide que la barra suba y baja, pero también impide que la barra atraviese la pared. Así que a priori podemos plantear que hay una fuerza para allá y otra para acá. Ahora lo escribimos mejor. Simplemente estoy escribiendo esto para que veamos cuál va a ser nuestro sistema de ejes, ¿sí? Parecería que el X y el Y tradicional va a funcionar. El problema es esta tensión, ¿no? La tensión que hace el cable. Para eso vamos a necesitar sí o sí conocer el ángulo de dicha tensión, que es un problema porque no lo tenemos, ¿sí? Este ángulo no sabemos cuánto es, el ángulo alfa. Pero lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo alfa, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder desmenuzar la tensión en X y en Y. ¿Y cuánto vale? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que este es un ángulo recto y que yo sé cuánto mide esta altura y cuánto mide esta base, motivo por el cual yo conozco el opuesto y conozco el adyacente. La relación entre el adyacente y el opuesto es la tangente. Entonces nosotros sabemos que la tangente de alfa es socatoa, el opuesto, que es 6L sobre el adyacente, que en nuestro caso es 8L. ¿Sí? L se va con L, dividimos por 2, ¿sí? Me queda 3/4. Entonces, alfa no es otra cosa más que el arco tangente de 3/4. Bueno, 3/4 también es el resultado de un ángulo notable. En el videito anterior les mostré la captura de los ángulos notables. 3/4 es justamente el arco cuyo seno es 37 grados. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta con la calculadora, les va a dar otra vez con coma, pero el 37 es un ángulo notable y 3/4 es la relación de la tangente. Así que bueno, 37 es alfa. ¿Sí? Tienen que usar el arco tangente. Bueno, ahora que tenemos esto, podemos pasar a trabajar un poco con los torques y con la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 y la sumatoria de momentos que también tiene que ser 0, ¿sí? Vamos a ver si esto es o no es posible y en caso de que sí sea, cuál sería la respuesta correcta, ¿sí? Entonces veamos cómo hacemos esto. A ver, en X tenemos la tensión de la pared y la tensión del cable, no mucho más, ¿sí? Así que voy a empezar a escribir eso. Tenemos la pared en Y y la pared en X y la tensión. También la tenemos, la tensión en X y la tensión en Y. ¿Ok? Bueno, empecemos a desmenuzar un poco estas cosas. De la pared no tenemos ningún dato,
así que van a quedar como P sub I y P sub X, pero con la tensión sí podemos hacer algún tipo de artilugio, y esto es importante que lo vean. Voy a pasar a hacer como un diagrama un poquito más grande para que vean, porque la tensión es lo único que hay que tenerle justamente atención, ¿no? Esto dijimos que era 37. Esta es la tensión, ¿sí? Estoy haciendo foco en la tensión para que nos ubiquemos, ¿sí? Bueno, la tensión la voy a tratar de descomprimir, es decir, de escribirla vectorialmente en X y en Y. Vamos a verlo desde acá, por ahí lo van a ver mejor. Vamos a hacer así, ¿sí? Tensión en Y y tensión en X, ¿sí? Bueno, pensemos esto cómo lo hacemos. A ver, esto es interesante porque acá también tenemos una relación importante. Acá tenemos 6 L's, ¿sí? Y esto que estaba acá no era otra cosa más que 8 L's, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos plantear? Por ejemplo, vamos con la tensión en X, ¿sí? La tensión en X. A ver, ¿cómo hacemos para conseguir una relación entre la tensión y X? Bueno, fácil, ¿no? Este es el adyacente, ¿sí? Este es el adyacente de este determinado ángulo con este determinado T. Entonces me queda que esto es el coseno de 37 adyacente por T, módulo de T, ¿sí? Y esto obviamente negativo, ¿sí? En el eje X. Cuando lo usemos ahora lo escribo bien. La tensión en Y, ¿qué va a ser? Es el opuesto, positivo, seno de 37 por T. Bueno, caemos otra vez en los ángulos notables, así que tenemos que la tensión en X no es otra cosa más que 4/5, ¿sí? Si no me falla la memoria, la misma fracción que usamos en el ejercicio anterior, y la fracción de Y es 3/5 de T. Listo. Esta es la tensión en Y y esta es la tensión en X. En módulo. Ahora pensamos los signos. Ya se los adelanté, pero bueno, ya las tenemos en módulo. Genial. Dicho esto, podemos pasar a la sumatoria de fuerzas. No quiero tapar nada. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es sencillo, ¿no? Es, a ver, tenemos la pared en X menos la tensión. Esto tiene que ser 0. Sencillo. Motivo por el cual, no sé si quiero hacer el despeje, pero lo voy a hacer. Sí, tenemos que el peso no, la pared en X es 4/5 de la tensión. Motivo por el cual 5 sobre 4, la pared en X, es igual a la tensión. ¿Sí? La tensión vale eso. Seguramente lo tengamos que usar. Bueno, ahí ya tenemos en X. Veamos qué pasa en Y, si es que podemos sacar alguna cosa más. Bueno, en Y tenemos varias cosas más, ¿sí? En Y, ¿qué teníamos? Tenemos el peso del objeto, ¿sí? Los menos 20 newton. Después, la tensión en Y, que era positiva, era 3/5. 3/5 de la tensión, esto que calculamos recién. Y además en Y tenemos el peso de la pared, que también es positivo, ¿sí? El peso no, la pared en Y. Ahí estamos, la pared en Y, que también es positiva. Bueno, y esto tiene que dar 0. Bueno, y acá estamos en un problema porque tenemos dos incógnitas y un 0, ¿sí? Así que no vamos a poder despejar mucho. De hecho, si metemos el valor de T acá, nos va a quedar otra vez dos variables. La pared de X y la pared de Y, que tampoco nos interesa. Es por eso que vamos a tener que plantear la sumatoria de momentos, ¿sí? Y recordemos que para la sumatoria de momentos había que elegir un punto, ¿sí? Según el dibujo, el punto que nos conviene elegir es el punto A, ¿no? Que es el punto de rotación que tiene este palo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos sobre el punto A, donde el punto A es, por lo general, es lo que tienen que tomar, es el punto de rotación del rígido, ¿sí?
que bueno, aquí en este caso coincide con nuestro sistema de coordenadas. Bueno, vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿no? La sumatoria de momentos. A ver, ¿cuál de las fuerzas hace momento? Bueno, la pared haría momento, ¿no? Porque tiene una componente perpendicular, pero está aplicada en el punto. Así que eso no va a hacer nada. Solamente tenemos los menos 20 newton del peso que estaba en una determinada distancia, que no me acuerdo, ¿sí? Que son 5 L's. ¿Sí? Acá tenemos el momento del peso del bloque. Más lo otro que hace torque es la componente I de la tensión. La componente I de la tensión es 3/5. 3/5 de la tensión. Por el ángulo que comprende, ¿no? Entonces acá, ¿qué voy a poner? Esto es un error muy frecuente, ¿no? Uno no tiene que poner un ángulo acá. ¿Por qué? Porque ya estamos tomando la componente perpendicular. Uno hace fuerza por coseno del ángulo cuando busca la componente, pero acá ya tenemos la componente, ¿sí? Entonces acá ponemos T sub I. Lo que tenemos que poner es la distancia a la cual está aplicada. Bueno, en este caso está aplicada al final del recorrido, entonces está aplicada a los 8 L's. Y bueno, la sumatoria de momentos tiene que dar 0 justamente para que no haya momento. Y bueno, acá sí podemos sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Vamos a tratar de despejar algo. A ver, incógnitas, ¿cuántas tenemos? Y tenemos solamente L y L, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de calcularla. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos a T, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos esto. A ver. Voy a, por ejemplo, sacar factor común L, ¿sí? Saco factor común L, así me olvido del largo L, ¿sí? Me olvido del largo L, así que me queda menos 20 newton por 5, o sea, menos 100, ahora lo hago, más 3/5 de la tensión por 8. ¿Sí? Esto debería dar 0. Saqué factor común L nada más. Esto me da menos 100 newton. Todo esto multiplícalo por L, obviamente. Esto me da 24/5 de la tensión. Y esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos. El largo no puede ser 0 porque no es un cuerpo puntual. O sea, el largo no es 0. Lo que tiene que dar 0 es el menos 100 newton más 24/5 de la tensión tiene que dar 0. Bueno, y acá sí podemos despejar la tensión. La tensión es exactamente igual a 100 newton por 5 dividido 24. Esto da algo así como 500, ¿sí? Dividido 24. Voy a tratar de simplificar un poco. Estoy pensando, este silencio porque estoy pensando. Por ejemplo, si divido por 4, ¿no? Si divido por 4 me quedan 25 por 5 newton. Y 24 dividido 4 es 6. Bueno, ahí no se puede simplificar más porque este es divisible por 2 y por 3 y este por 5, así me quedarían 125 newton sobre 6. Esta es la tensión. Bueno, si uno, de hecho uno de los que entregó al principio, empezó por el momento, ¿sí? Y consiguió la tensión. Si se fijan, en ningún momento necesitamos ni X ni Y. O sea, yo siempre empiezo todos los ejercicios planteando X e Y, pero si uno es pícaro y piensa un poco el ejercicio antes de empezar a hacer las cuentas, se da cuenta que con plantear solamente el momento bastaba y sobraba. Así que la respuesta era 25 sobre 6. 125 sobre 6, perdón.